Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1 en la guerra electoral. Parte 1. Aketsuki Kohou estaba completamente desconcertado. Estaba a 10.000 metros en el aire, viajando a 1.000 kilómetros por hora. Estaba en la cabina de un avión privado que volaba desde el reino de Aldeguir, en el norte de Europa, hasta la isla Itogami. Era un avión charter que la princesa Laforia Riabein había arreglado para Kohou y los demás, héroes y salvadores de su nación, como sorpresa. La cabina venía equipada con todo, un comedor a la par de un restaurante, amplias camas y duchas, e incluso entretenimiento multimedia. Kohou acababa de despertarse en el sofá cubierto de cuero en la sala de cine. Había ido allí con Imeragi Yukina, que tenía, aunque nunca lo admitiría en voz alta, miedo de dormir en los aviones y había empezado a ver una comedia de animales dirigida a los niños solo para quedarse dormida. Yukina estaba haciendo sonidos silenciosos de sueño justo al lado de Kohou. O tal vez sería más preciso decir, justo encima de Kohou. Sus brazos permanecían envueltos alrededor del brazo de Kohou mientras dormía, casi como un nadador al borde de ahogarse aferrado a un salvavidas. También era como un gato con demasiada confianza, luciendo tranquila mientras se acurrucaba en una manta que había dejado atrás con el olor de su dueño. Si fuera solo eso, podrías llamar a la escena conmovedora. Sin embargo, tener sus brazos entrelazados significaba que el cuerpo de Yukina estaba haciendo contacto directo con el de Kohou en varios lugares. Además, en contraste con su desconocimiento del hecho, Yukina era hermosa. Su cuerpo era bastante esbelto y delicado a la vista, y sus pechos se sentían muy suaves mientras presionaban contra la parte superior del brazo de Kohou. No podía expresar con palabras el aroma que emanaba de su brillante cabello. Sus pestañas eran largas. Sus labios eran rosados. Su cuello estaba expuesto e indefenso. Y él podía ver sus venas azules justo a través de su blanca piel. Kohou rápidamente desvió la mirada, sintiendo que podría perderse si seguía mirando. Tentativamente, pensó que necesitaba hacer algo para separarse de ella, pero los brazos de Yukina tenían un agarre tan firme que no podía apartarse. Un movimiento en falso y terminaría dislocando el hombro de Kohou. Parecía que Yukina había puesto a Kohou en una llave de brazo mientras estaba inconsciente. No importa cuánto miedo tenga de volar, ¿tiene que abrazarme tan fuerte? Kohou no pudo evitar sentirse exasperado, pensando sobre cómo liberarse de sus brazos sin despertarla. En consecuencia, el rostro de Kohou terminó acercándose mucho al de Yukina. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Kohou se abrieron, sus movimientos se detuvieron cuando escuchó una voz gélida desde atrás. Cuando miró hacia atrás, vio a una compañera de clase con un peinado extravagante, su cuerpo vestido con ropa atrevida, casi cómicamente a la moda. Oh, eres tú, Asahi. No me asustes así. Kohou suspiró con alivio y la miró con los ojos entrecerrados. Aiba Asahi hinchó amargamente sus mejillas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Oír mi voz es algo malo de alguna manera? Eso no es lo que dije. Estoy en apuros aquí porque no puedo mover el brazo. Así que tu brazo está entumecido porque Yukina lo usó como almohada todo el tiempo. No sé cómo diablos una llave de brazo te parece una almohada. Más concretamente, dame una mano aquí. No puedo moverme, suplicó Kohou, con los ojos ligeramente llorosos por el dolor extremo en sus articulaciones bloqueadas. Asahi se encogió de hombros y de mala gana comenzó a ayudar a Kohou a escapar. Mirando a un lado. De la cara de Yukina mientras dormía indefensa, Asahi exhaló con una punzada de envidia. Sé que todos tienen una o dos cosas con las que tienen dificultades, pero llevarlo tan lejos, eso no es tanto un defecto como un talento. ¿Quién pensaría que ella le tendría tanto miedo a los aviones? Sin embargo, si lo mencionas, insistirá obstinadamente en que no tiene miedo. Kohou, finalmente liberado de la llave del brazo, hizo una sonrisa forzada mientras estiraba su rígido brazo. Yukina, una guerrera chamán de la organización Rey León, no podía mostrar debilidad ante los demás. Después de todo, eso constituiría una debilidad obvia en el observador del cuarto progenitor. Es por eso que ella absolutamente no reconocería su miedo a los aviones a pesar de ser descaradamente obvio. Debido a que entendió todo eso, Kohou fingió no notar su miedo. Bueno, parece que finalmente pudo dormir un poco, así que dejémosla así por un rato. Asahi miró su reloj de pulsera. Está bien, pero aterrizaremos pronto. Probablemente serán solo otros 30 minutos más o menos. Los ojos de Kohou se giraron hacia la ventana. Sin embargo, el cielo ultramarino de la noche en el exterior dificultaba el seguimiento del paso del tiempo.
El avión tenía previsto aterrizar en la isla Itogami antes del amanecer. Aterrizaremos antes de lo que pensaba. Se siente así porque fue un viaje tranquilo. Realmente debemos agradecer a la princesa. Aunque me parece que no nos merecíamos tanto, murmuró Kouhou para sí mismo mientras miraba alrededor de la extravagante cabina del jet privado. Durante su estadía en el reino de Aldeguir, Kouhou no solo terminó siendo utilizado por la Foria como su supuesto prometido, sino que también casi terminó siendo asesinado por su padre. Además, se había visto envuelto en una conspiración a escala internacional, luchando contra terroristas. Incluso si la Foria mostraba un poco de consideración después de todo eso, no pensó que fuera algo por lo que sentirse culpable. Pues bien. Entonces, pasó algo. Kouhou puso una expresión seria. Seguramente ella no había venido a ver cómo estaba solo para liberarlo del brazo de Yukina. Bueno, algo así. Asahi asintió vagamente. Se sintió como una reacción a medias viniendo de ella. Este avión, como corresponde a un jet privado de clase alta, tiene su propia conexión a Internet, pero perdí mi conexión con Mogwai hace un rato. ¿Mogwai? Ah, esa cosa. El oso de peluche mal cocido. Kouhou recordó la imagen del avatar de IA que servía como compañero de Asahi. Incluso amablemente, no podía decir que el diseño fuera muy bueno, pero Mogwai aparentemente era un agente altamente capaz. Asahi abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿A qué te refieres con mal cocido? Él es lindo. ¿Eh? Bueno, si crees eso, entonces eso es genial. ¿Y cuál es el problema? Estoy diciendo que él no responde sin importar cuánto lo llame. No es solo Mogwai, parece que toda la isla Itogami está teniendo contratiempos en la red. Como mínimo, se han cortado todas las comunicaciones con la sede de la corporación administrativa. Fueron cortadas. Respondió Kouhou, perplejo. No tenía ni idea de si se trataba de un problema grave. Mientras Kouhou y Asahi se movían de la sala de cine a la cabina principal, un tercero se interpuso en su conversación. Yase Motoki estaba sentado en un asiento en posición reclinada mientras sostenía una terminal de comunicación móvil resistente en sus manos. No parece que surgieran problemas solo en las redes informáticas, dijo. Los teléfonos satelitales y la línea privada de mi familia tampoco funcionan. Parece que el cable de comunicaciones submarino se cortó, por lo que no hay forma de que sea un simple contratiempo. Gracias a eso, no tenemos idea de lo que está pasando en casa. No me digas que esto es obra de Jurambarada. Kouhou no tenía una base particular para esa sospecha, pero tenía un mal presentimiento, no obstante. Asahi frunció el ceño. ¿Te refieres al primer progenitor que supuestamente se dirige a la isla Itogami? Justo antes de partir del reino de Aldeguir, Kouhou se había encontrado con un hombre que se hacía llamar Ki Jurambarada en el aeropuerto. Inmediatamente después de que el hombre se fue a la isla Itogami un paso por delante de Kouhou y los demás, se enteraron de que Jurambarada era Lost Warlord, el primer progenitor. Kouhou no pensó que sería tan sorprendente que un hombre como él, aburrido de una larga vida como vampiro inmortal, armara un alboroto en la isla Itogami por capricho. Además, el leal confidente del primer progenitor, Bere Saladar, le había advertido que no dejara que su señor se aburriera en absoluto. Si lo hacía, no se sabía lo que podría hacer Jurambarada. Yase tranquilamente negó con la cabeza como para dejar de lado la preocupación de Kouhou. Esa parecería la historia más probable, pero el tiempo no coincide. Por lo poco que investigué, parece que los problemas de comunicación de la isla Itogami comenzaron incluso antes de que dejáramos Aldeguir. Oh. Entonces no tiene nada que ver con Jurambarada. Sin embargo, no estoy seguro de que podamos decir que no tiene ninguna relación. En realidad, no sabemos la razón por la cual el primer progenitor se dirige hasta la isla Itogami. Asahi mantuvo una visión optimista, aunque sonaba medio convencida. Como mínimo, parece que el primer progenitor no tiene nada que ver con el problema de las comunicaciones. Kouhou estuvo de acuerdo, pero todavía había un problema fundamental, aún no tenían idea de cuál era la causa detrás de la pérdida de contacto con la isla Itogami. De alguna manera, parece que algo como esto también sucedió antes. Murmuró Kouhou despreocupadamente mientras continuaba mirando la ventana. Recordó el incidente de las rosas del Tártaro de 3 meses antes. Durante ese incidente, la formación de los 8 trigramas empleada por el grupo terrorista Tartar Slaps aisló la isla Itogami del resto del mundo, obstruyendo la importación de mercancías. Eso ciertamente era diferente de las comunicaciones de red, pero en el sentido de aislar la isla Itogami, la situación actual era muy parecida. El objetivo de Tartar Slaps había sido despertar la ansiedad dentro de la población de la isla, para luego completar la magia ritual destructiva que llamaron las rosas del Tártaro. Entonces se preguntaba si esta obstrucción de las comunicaciones no era más que el preludio de un incidente mucho más grave. Sus pensamientos fueron borrados por la voz de Yukina cuando de repente corrió hacia la cabina. «Senpai. H. Imeraji». Kouhou miró nerviosamente a Yukina para verla anormalmente nerviosa.
Asumió que Yukina lo estaba persiguiendo enojada por haberla abandonado en la sala de cine mientras dormía. Ella lo agarró del brazo y lo arrastró a la fuerza. Senpai, por favor ven conmigo ahora mismo. Ah, cálmate, Imeraji. No tienes que preocuparte. Los aviones no caen del cielo así como así. Ya, ya. Este modelo de avión es popular debido a su calificación de seguridad, agregó Asahi para tratar de tranquilizar a Yukina, y escuché que el piloto fue elegido entre los mejores de la Fuerza Aérea de Aldeguir. Eso no alivió la irritación de Yukina. Miró a Kohou. Ese no es el problema. Nagisa-chan está, ¿qué ocurre con Nagise? La expresión de Kohou se tensó en el instante en que apareció el nombre de su hermana pequeña. La forma en que se colgaba de cada palabra de Yukina hizo que Yase y Asahi miraran con caras exasperadas, que prácticamente gritaban, tú y tu maldito complejo de hermana. Aquí. Yukina arrastró a Kohou del brazo hacia el dormitorio principal ubicado en la parte trasera de la cabina. Su hermana menor vestía su ropa de vacaciones y estaba sentada en el borde de la amplia cama doble. Kanase Kanen estaba sentada cerca de ella con preocupación. Las dos deberían haber estado profundamente dormidas en ese dormitorio hasta momentos antes. Una feroz sensación de asfixia se apoderó de Kohou en el instante en que entró en la habitación, era la esencia espiritual que llenaba la habitación. Esta poderosa energía que salía de Nagise era una carga para el cuerpo vampírico de Kohou. Al darse cuenta de que su hermano había entrado en la habitación, Nagise levantó una voz frágil. Kohou-kun. Kohou se acercó a ella, ignorando su incomodidad. Nagise. ¿Qué ocurre? Kohou-kun. Estoy asustada, Kohou-kun. Todo el cuerpo de Nagise temblaba mientras apoyaba su peso contra él. Ella no tenía la intención de lastimarlo con esa esencia espiritual. Ella simplemente no podía controlarla. ¿Sentiste algo? Como antes. Kohou acarició lentamente el cabello de Nagise mientras ella temblaba en sus brazos. Nagise débilmente sacudió vagamente la cabeza. No lo sé, pero, en la isla Itogami, hay algo que da miedo. Hay todo tipo de emociones negativas arremolinándose. Sed de sangre. Locura. Es como si estuviera comenzando una guerra. Una guerra. ¿Por qué? Kohou estaba conmocionado. A juzgar por el momento de las palabras de Nagise y los problemas de comunicación, ciertamente algo estaba pasando. Si el primer progenitor, Kijuran Barada, hubiera captado el olor de la guerra que se avecinaba, Kohou podría ver cómo tomaría eso como una razón para visitar la isla Itogami. No. Kohou-kun. Si regresas a la isla Itogami. Nagise agarró el cuello de Kohou. Una gran cantidad de energía espiritual salió disparada de todo su cuerpo. Sus propios miedos habían desencadenado la explosión. Incapaz de resistirlo, Kohou se tambaleó hacia atrás. Su poder era tan increíble que cualquier demonio normal habría quedado inconsciente por estar en la misma habitación. Aunque esta explosión no pudo dañar directamente el cuerpo de Nagise, ella no pudo soportar una intensa liberación prolongada de su esencia espiritual, porque su fuente era su propia fuerza vital. ¿O no? Yukina jadeó. Nagisa-chan, exclamó Kanen. Abrazaron a Nagise por ambos lados en un intento de contener su energía espiritual. Habiendo experimentado ir directamente la transformación en ángeles, Yukina y Kanen poseían una energía espiritual de primera clase según los estándares de la humanidad. Por supuesto, su control también era excelente. La pareja desplegó conjuntamente una barrera, que apenas logró evitar que Nagise se volviera loca. Perdiendo el conocimiento por el agotamiento de su fuerza, Nagise se derrumbó en la cama. Asahi palmeó su pecho con alivio. Ya se estaba desinflado mientras se agachaba en el suelo. Nagise dormía tranquilamente mientras Kanen observaba cuidadosamente su rostro con visible preocupación. Entonces, Yukina desvió una mirada seria hacia Kohou. Senpai, justo ahora. Ese sí. Kohou tosió dolorosamente mientras hablaba. Los restos de energía espiritual que aún quedaban dentro de su cuerpo, hacían que respirar fuera un poco difícil. Se sentía como un pez fuera del agua. Nagise era una poderosa médium espiritual para empezar. Hace mucho tiempo, iba regularmente a casa de la abuela para entrenar. Eso era para evitar que cosas problemáticas como la visión espiritual y las premoniciones destrozaran su cuerpo, pero ya se tenía una mirada pensativa mientras se hundía en sus pensamientos. Parece que se está produciendo una situación anormal, tal vez incluso una guerra, en la isla Itogami. Después de presenciar una liberación de esencia espiritual en ese nivel, fue difícil descartar la visión espiritual de Nagise como un producto de su imaginación, más aún después de que ya habían confirmado el bloqueo de comunicaciones de la isla Itogami. Incluso si la visión espiritual de Nagisa-chan es correcta, dijo Asahi sin rodeos, riéndose, no es como si pudiéramos mantenernos alejados, ¿sabes? Nadie dijo una sola palabra en contra. Todos los presentes tenían familiares y amigos en la isla Itogami. Era lo mismo incluso para Yukina, enviada a la isla Itogami en el curso de sus funciones. En cualquier caso,
Parecería mejor prepararnos emocionalmente, para que podamos responder a cualquier situación que se presente, dijo Yukina, adoptando un tono serio y sobrio. Sus palabras también parecían tener un sentido del deber, como maga de ataque profesional, necesitaba mantenerse firme. Sin embargo, el jet privado fue asaltado por un ruido sordo antes de que su declaración dejara de resonar. El marco se inclinó pesadamente como un bote de remo sacudido por una tormenta. ¡Kia! Yukina gritó. ¿Qué diablos? Cogiendo a Yukina antes de que cayera al suelo, Kohou movió sus ojos más allá de la ventana. Fue solo por un instante, pero sintió que podía ver la luz de la punta de un ala contra el cielo completamente negro. ¿Hay alguien herido? Un oficial que vestía un uniforme de las Fuerzas Aéreas de Aldeguir se apresuró a entrar en la cabina. Ella era una joven teniente que acompañaba a Kohou y compañía, atendiendo sus necesidades durante el vuelo. Tengo un mensaje del capitán. Se acerca un avión civil que se desvía de su ruta de vuelo. Hemos realizado maniobras de emergencia debido al peligro de un posible accidente. ¿Qué posible accidente? La voz de Yukina temblaba mientras repetía las palabras con miedo. Estaba medio llorando por el hecho de que dos aviones casi habían chocado en el aire. El oficial confirmó con un asentimiento sobrio. Actualmente, creemos que la causa es el cese de las comunicaciones desde la sala de control de tráfico aéreo en el aeropuerto central de Itogami. No poder contactar a la sala de control del aeropuerto. Eso es bastante malo, ¿no es así? Las últimas noticias hicieron palidecer incluso a Kohou. Si su memoria era correcta, una sala de control de tráfico aéreo era una instalación que otorgaba derechos de aterrizaje a las aeronaves, monitoreaba el espacio aéreo de un aeropuerto y gestionaba el tráfico para evitar que ocurrieran accidentes. No creía que un aterrizaje seguro fuera posible mientras la sala de control de tráfico aéreo estuviera fuera de su alcance. Si había otro avión en la pista cuando aterrizaran, corrían el riesgo de una colisión horrible. Por favor, no se preocupe. Hemos modificado nuestro plan de vuelo y se espera que aterricemos de acuerdo con las reglas de vuelo visual en una base aérea de la Guardia Costera en el distrito sur de la isla Itogami. ¿La Guardia Costera? Murmuró Yase. VFR-3 sin guía de radio. En otras palabras, un aterrizaje manual, dijo Asahi en voz baja. Ninguno ocultó su ansiedad. No se preocupen, mi trasero, pensó Kohou mientras levantaba su rostro hacia el cielo. De repente, al darse cuenta de que Yukina se había puesto rígida, Kohou la miró de soslayo. Las reglas de vuelo visual, más conocidas por sus siglas en inglés VFR, Visual Flight Rules, son el conjunto de normas contenidas en el Reglamento de Circulación Aérea que establecen las condiciones suficientes para que el piloto pueda dirigir su aeronave, navegar y mantener la separación de seguridad con cualquier obstáculo con la única ayuda de la observación visual. ¿Estás bien, Imeraji? Sí. No es un problema. Estoy bien. Estoy bien. Yukina seguía mirando la pared con ojos hundidos, repitiendo la misma frase como una muñeca rota. Parte 2. Al igual que la Guardia de la Isla, la Guardia Costera era una agencia externa a la Corporación Administrativa, una organización paramilitar autónoma asignada a preservar el orden y la seguridad en la zona marítima de la isla Itogami. El alcance de su misión era amplio, incluida la búsqueda y el rescate, la gestión del tráfico marítimo, la detención de contrabandistas e infiltrados extranjeros y, además, la inspección mágica del océano e incluso la captura o eliminación de bestias demoníacas marinas. Era una organización crucial que apoyaba la seguridad de la isla Itogami, una ciudad sobre el océano, desde las sombras. Sin embargo, en contraste con la importancia de su misión, no se podría llamar extravagante a su presupuesto. En particular, la base aérea de la Guardia Costera era un pequeño subflotador amarrado a la costa de la isla Itogami, y las instalaciones de la base equivalían a una pista estrecha. La estación real era una cabina de madera prefabricada de 2 pisos, con incluso escasas farolas en los alrededores. Esta es mi primera vez aquí, pero es algo, Asahi dijo mientras bajaba de la pista. Eso es porque esta es un área de preparación para equipos de búsqueda, rescate y aviones de patrulla. Ya se forzó una sonrisa mientras bajaba por la rampa y examinaba el área. Bueno, gracias a eso, pudimos aterrizar incluso en esta situación. Porque no hay nada por estas partes. A pesar de la tensión de Kohou y los demás antes del aterrizaje, el avión privado de Aldeguir llegó a la isla Itogami sin problemas. El piloto realmente había sido lo mejor de lo mejor. La estrechez y el mal estado de la pista y el aterrizaje manual sin control de tráfico aéreo no habían supuesto ningún problema. Dicho todo esto, ver un jet privado de clase alta de última generación estacionado en una estación que parecía prácticamente abandonada era una escena inquietante en sí misma. El hecho de que actualmente se encontraban en una situación de emergencia realmente los había sorprendido. La joven teniente que actuaba como guía se inclinó cortésmente. Partiremos inmediatamente hacia el continente japonés. Tenemos la responsabilidad de transmitir esta situación a nuestra nación. A su lado, Nagise sonrió mientras se enderezaba con perfecta cortesía.
Gracias por toda la ayuda. Por favor, dele nuestros mejores saludos a la señorita Laforia. Como desee. La oficial sonrió, encantada con Nagise. O tal vez la sonrisa era de alivio porque de alguna manera se las había arreglado para llevar a cabo su misión. Cuando terminaron las despedidas, Kohou lanzó una mirada preocupada hacia Nagise. Ni siquiera habían pasado 30 minutos desde que se había quedado inconsciente debido a que su energía espiritual se volvió loca. Nagise, ¿ya te sientes bien? Sin embargo, todo lo que Nagise le dio fue un parpadeo de sorpresa en sus ojos. Parecía que todo recuerdo de su trance con la visión espiritual se había desvanecido de su mente. ¿De qué estás hablando? Si quieres preocuparte por alguien, creo que deberías preocuparte por Yukina-chan. Ah. Supongo que tienes razón. Kohou parecía conflictuado mientras estaba de acuerdo. Ciertamente, cualquier observador diría que Yukina estaba mucho más desgastada. Finalmente liberada de su miedo y pánico cuando aterrizaron, estaba apoyada contra Kanen en un estado medio aturdido. Asahi curvó los labios mientras comprobaba la intensidad de la señal en la pantalla de su smartphone. No sirve de nada. Parece que las torres de telefonía celular también están caídas. El alumbrado público se siente bastante tenue en todos los ámbitos. Ya se entrecerró los ojos con una expresión molesta. Eran pasadas las 3 de la madrugada, faltaban menos de 3 horas para el amanecer. Sin embargo, muchos de los residentes eran demonios nocturnos, por lo que la isla Itogami normalmente estaba bastante iluminada incluso a esta hora, particularmente en el caso del oeste de la isla, el centro de la isla Itogami, que evocaba una imagen de vallas publicitarias LED y letreros de neón que brillaban intensamente. Esa noche, sin embargo, toda la isla se había quedado en silencio. Esa imagen brillante parecía un cuento de hadas. No había luz en los edificios de apartamentos ni de los faros de los vehículos. El lugar estaba desierto, prácticamente un pueblo fantasma. Entonces, ¿qué deberíamos hacer desde aquí?, preguntó Kohou mientras bajaba del avión con el equipaje de todos. No había tenido un viaje al extranjero adecuado desde la escuela primaria, por lo que se había olvidado por completo de los detalles más finos de las formalidades al regresar. Asahi levantó ambas manos, perdida. Normalmente estaríamos pasando por la aduana, pero ¿a dónde vamos para eso en este caso? Le preguntaría a alguien que trabaja aquí en la base aérea, entre otras cosas, pero ella era la más acostumbrada a viajar entre ellos, pero incluso ella no tenía experiencia con este tipo de situación. Ya se hizo una mueca con un aire sospechoso. Ahora que lo pienso, ¿por qué no hay nadie aquí para reunirse con nosotros? Aquí estaban con un jet privado de alta gama completamente fuera de lugar entrando a su base con un grupo de estudiantes. La reacción normal seguramente sería que los guardias armados se mantuvieran a la espera para salir corriendo y rodear a Kohou y los demás. Sin embargo, la estación de guardacostas permaneció en silencio sin que una sola persona apareciera a la vista. Probablemente no quedaba nadie en la estación. Tal vez se ordenó al personal que se dispersara, o tal vez fueron eliminados. De cualquier manera, no había duda de que la situación era extremadamente peligrosa. No tiene sentido quedarse en medio de una pista, ¿verdad?, dijo Yase. Supongo que no. Tal vez podamos resolver algo si vamos a ese edificio, asintió Asahi. Caminando hacia la desgastada cabaña prefabricada. Apenas había dado unos pasos cuando se detuvo con cautela. Se había dado cuenta de que había siluetas humanas acercándose tranquilamente desde el otro lado de la base, unas 10 personas en total. Todos parecían estar entre los 20 años. Hasta el último vestía jeans rasgados y chaquetas de cuero y cosas por el estilo pandillero de una época pasada, y usaban gafas de sol a pesar de que era medianoche. Realmente les faltaba estilo. Nagise notó algo antes que el resto. Kohou-kun. Escondiéndose detrás de su hermano asustada, sus hombros temblaban de preocupación. ¿Son de la guardia costera? Eso es bastante exagerado en lo que respecta a los uniformes. Dijo Yase medio en broma. Obviamente no lo son, exclamó Asahi, refutando su broma directamente. Sin embargo, ambos sin duda entendieron la gravedad de la situación. El sentido de la moda del grupo no era el problema. Senpai, estos son. Yukina estaba agarrando su estuche de guitarra mientras caminaba al lado de Kohou. De alguna manera, aparentemente se había recuperado de su anterior estado de abatimiento. Demonios, sí. Kohou asintió un poco. Debido a que carecía del entrenamiento de Yukina, Kohou era menos sensible a la energía demoníaca que otros, pero incluso él podía decir que no eran seres humanos normales. El hombre en medio del grupo que parecía su líder parecía particularmente peligroso. Era una cabeza completa más alto que Kohou, probablemente cerca de 2 metros de altura. Sin embargo, lo que se destacaba mucho más era su amplitud. Debe haber pesado más de 200 kilogramos. Su físico tampoco era musculoso como el de un luchador de sumo. Era como un vagabundo obeso. Su largo cabello estilo rockero de heavy metal daba una impresión aún más desagradable. ¿Qué demonios? ¿Todos son mocosos, no? Estaban en un viaje escolar o algo así.
El gran hombre de pelo largo miró a Kohou y a los demás con una risa burlona. Pues bien. Bienvenidos al dominio Ugaki, mocosos. Dominio. Ugaki, repitió Yase. ¿Qué diablos es eso? Asahi dijo en un tono cauteloso. El término no era familiar para nadie. No tenían idea de cómo responder a esta bienvenida. Un silencio incómodo pasó entre ellos. El hombretón rápidamente comenzó a explicar en un esfuerzo. Por suavizar las cosas. Correcto. Obviamente no lo sabes si estás en el extranjero. Un dominio es una comunidad autónoma. Entonces, para decirlo sin rodeos, este lugar me pertenece a mí, Mark Ugaki. Mark. Está bien. Dijo Kohou. Seguro que ese nombre no le queda bien, pensó Kohou mientras lo acompañaba cortésmente. Este lugar pertenecía al tipo grande de pelo largo. Asahi levantó audazmente una mano. Habiendo vivido en un santuario demoníaco durante muchos años, su personalidad no era propensa a estremecerse incluso cuando se trataba de demonios. No estoy muy segura de lo que estás diciendo, pero la esencia es algo así como una guerra territorial de delincuentes. Aparentemente, la actitud y la pregunta de Asahi los estaba molestando. Los secuaces alrededor de Ugaki se agitaron, enrojeciendo al unísono. ¿Qué dijiste? ¿Quién es un delincuente? No menosprecies a Ugaki-sama, perra. Asahi gritó con una voz tan fuerte como la de los secuaces, sé cualquiera los llamaría delincuentes con solo mirarlos tanto por su ropa como por su actitud. Ugaki soltó una carcajada con una actitud que extrañamente era como un pez gordo. Ja ja. Pues bien. Podemos dejar los detalles más tarde. Déjame llegar a la parte importante. Conviértanse en mis súbditos. Todos ustedes. Súbditos. Murmuró Kohou. Mirando a sus amigos. Basándose solo en la apariencia, esperaban que Ugaki pidiera dinero y, en su defecto, coqueteara. Sin embargo, fue inesperado y francamente espeluznante que su objetivo no fuera ni dinero ni mujeres. La esencia es convertirse en miembros de mi dominio, explicó Ugaki. Si se convierten en mis súbditos, los protegeré de los otros candidatos. Cuando termine esta guerra electoral y me convierta en el gobernante, será fácil vivir para ustedes. Los detalles seguían sin estar claros. ¿Estás seguro de que esto realmente no es una guerra territorial de delincuentes? Nagise susurró a Asahi. ¿Y qué? Esto es convertirse en el jefe de todos los delincuentes en la isla Itogami, ella respondió en voz baja. Al escuchar esto, los secuaces les gruñeron, se agitaron una vez más. Gracias a eso, la conversación no avanzaba en absoluto. Lo que lograron entender, aunque apenas, fue que Ugaki quería que Kohou y compañía se convirtieran en sus súbditos. Habían venido a esa base abandonada para reclutarlo a él y a los demás para que fueran parte de su ciudadanía. Bueno, si no quieren convertirse en mis súbditos, por mí está bien. Sin embargo, eso significa convertirse en mis enemigos. Y yo no muestro misericordia, incluso contra mocosos. Ugaki mostró descaradamente los dientes. Su cuerpo ya grande se hinchó a más del doble de su tamaño anterior. Su piel se volvió grisácea con un brillo azul verdoso y pareció endurecerse en una especie de armadura. Su cabello largo y de aspecto deprimente también se volvió gris. Se parecía al fenómeno de bestialización divina, pero resultó más como un gigante malvado que como una bestia. La expresión de Kohou no cambió incluso después de ver esta transformación. ¿Qué pasa con este tipo? El rostro de Yukina también permaneció tranquilo mientras miraba al furioso Ugaki. Un gigante que puede transformarse. Un troll, diría yo. Se consideran raros en todo el mundo. Se dice que tienen cuerpos resistentes y altas habilidades regenerativas. ¿Es eso? Bueno, sí. Tal vez irritado por las reacciones menos que impresionadas de Kohou y Yukina, Ugaki de repente golpeó el suelo justo delante de él. ¿De qué están parloteando ustedes dos? Miren mi incomparable fuerza hercúlea, maldita sea. La superficie de la pista se derrumbó como si un martillo gigante la hubiera golpeado. Mientras Ugaki se ponía en cuclillas, también había un gran agujero que se extendía bajo sus pies, enviando fragmentos de asfalto a volar por todo el lugar. Los subordinados de Ugaki levantaron los puños en el aire mientras vitoreaban al unísono. ¡Buah! Ese es nuestro Ugaki-sama. Es totalmente invencible. Ni el cuarto progenitor tendría oportunidad contra él. Fajajaja, ¿lo ves ahora? Bañado por los elogios de sus subordinados, Ugaki sacó pecho, empapándose de sus vítores. Sin embargo, la mano derecha con la que había golpeado el suelo estaba extrañamente doblada alrededor de la muñeca. A diferencia de las carreteras civiles, que solo tenían una superficie de asfalto sobre grava y arena, el asfalto de las pistas de aterrizaje tenía más de 2 metros de espesor. Además, los materiales de construcción de la isla artificial debajo se endurecieron para resistir el impacto de los aterrizajes. Era natural que te lastimaras al golpear eso con tu mano desnuda. Eso fue impresionante, pero ¿no te duele la mano? Kohou hizo una mueca.
Las articulaciones ensangrentadas de los dedos medio y anular de Ugaki estaban dobladas en direcciones extrañas, enviando un ligero escalofrío por la columna de Kohou solo con verlos. Sin embargo, Ugaki parecía haber estado esperando que hiciera esa pregunta, lleno de orgullo mientras empujaba esa misma mano hacia Kohou. Oye tú, no me tomes por un blandengue. De ahora en adelante aprenderás el verdadero terror de Ugaki el Grande. Todo el cuerpo de Ugaki estaba envuelto con el resplandor de energía demoníaca. El brillo provenía del brazalete de registro del demonio que Ugaki llevaba en su muñeca derecha. Este era tanto la identificación que probaba que era un demonio registrado oficialmente como ciudadano de la ciudad Itogami como un dispositivo de monitoreo demoníaco que transmitía el estado físico del usuario, los datos de ubicación y más, con fines de seguimiento. El brazalete activó magia a pequeña escala que envió el cuerpo de Ugaki a toda marcha. La muñeca lesionada de Ugaki se curó con una fuerza increíble, mostrando una velocidad de curación que avergonzaba a la capacidad regenerativa de un vampiro. ¿Qué pasa con esta magia? La voz de Asahi tembló. Un brazalete de registro de demonios tenía circuitos mágicos simples en el interior, pero no era la primera vez que los veía siendo usados en contra de su propósito. Anteriormente, habían sido pirateados desde el exterior para obligar a la energía demoníaca del usuario a entrar en un estado de locura, pero los brazaletes se han mejorado aún más desde entonces para cerrar esa brecha de seguridad. Ella lo sabía bien, fue la propia Asahi quien llevó a cabo el trabajo. En la actualidad, interferir con los brazaletes de registro de demonios solo era posible a través del sistema de gestión de la corporación administrativa en la Keystone Gate. Por eso, Asahi se estremeció. Eso significaba que alguien había secuestrado la Keystone Gate. Magia ritual, concluyó Yukina, analizando la naturaleza del hechizo de Ugaki a partir del flujo de su energía demoníaca. El poder demoníaco de sus subordinados se le está enviando con señales mágicas. No era solo Ugaki rodeado por el resplandor de la energía demoníaca. Pequeños círculos mágicos flotaban sobre la piel de los secuaces que rodeaban a Ugaki, con líneas de energía demoníaca uniéndolos al brazalete de registro demoníaco de Ugaki. Estaba usando la energía demoníaca así absorbida para aumentar su propia capacidad de curación. Es por eso que está reuniendo seguidores, dijo Yase con una pizca de admiración. En otras palabras, cuantos más sujetos reúna, mayor será la energía demoníaca que pueda absorber. En contraste con el nivel de vigor extrañamente alto de Ugaki, los seguidores cuya energía demoníaca estaba absorbiendo se estaban agotando a un ritmo increíble. Por muchos que había reunido, no era suficiente. Si tuviera una cantidad suficiente de sujetos, la energía demoníaca que podría usar sería casi inagotable. Incluso podría estar a la par con un vampiro progenitor. Está bien, entiendo la esencia de la situación. Kohou negó con la cabeza molesto. No sabía con qué propósito alguien le había dado a Ugaki tal hechizo, pero entendía el objetivo de Ugaki y su motivación. También era muy consciente de que no podía permitirse el lujo de ser amable. En resumen, este hombre estaba ebrio por el gran poder que había obtenido. Era un idiota que vivía para la emoción del momento. Ni siquiera se dio cuenta de que sus subordinados estaban siendo reducidos mientras pagaban el precio por el uso de su poder. Imeraji, por favor. Sí. Asintiendo ante las palabras de Kohou, Yukina lentamente dio un paso adelante. Abrió la tapa del estuche de la guitarra que llevaba, sacando su sekkarō enfundada desde adentro. Con un pequeño sonido chirriante, sus diversas partes se desplegaron, transformándose en una lanza de cuerpo entero, una lanza completamente metálica de color plateado. Oye, ¿estás planeando enfrentarte a Ugaki el Grande con ese palillo? Se rió y levantó el dedo medio. Con un cuerpo robusto y una gran capacidad de curación, desde el punto de vista de Ugaki, una lanza o dos no podrían sentirse amenazantes en lo más mínimo, más aún si el portador era una niña pequeña. En el instante en que la lanza de Yukina brilló, los ojos de Ugaki se abrieron, poniéndose rígidos por la sorpresa. Esto se debió a que el resplandor de la energía demoníaca que envolvía su entorno se había desvanecido sin previo aviso. Había sido cortado de las líneas de energía demoníaca que se extendían desde sus subordinados, y los símbolos mágicos que los marcaban como subordinados, también habían desaparecido. Esto significaba que no importaba cuánto lastimaran a Ugaki, sus secuaces ya no serían los que llevarían la peor parte. Lo siento, Ugaki. Estoy cansado de un largo viaje. Apesta ser tú, pero voy a terminar esto. Kohou curvó ferozmente las comisuras de sus labios. Su entorno estaba envuelto en una niebla carmesí que se transformó en energía demoníaca, una masa de energía tan densa que poseía su propio ego. Espera un segundo. ¿Qué pasa con esta ridícula presión? ¿Qué demonios eres? Ugaki chilló, solo por el repentino latigazo de un vórtice mágico que borró sus palabras. Vamos, Alnas Miniem. Elevándose en medio de esos vientos violentos había un enorme bicornio, parpadeando como un espejismo. Este era un Kenju, una bestia convocada de otro mundo que servía a un vampiro desde dentro de su propia sangre.
El bicornio bramó y su rugido derribó a Ugaki junto con sus secuaces, cavando un enorme agujero en la pista. El puñetazo de Ugaki no se comparaba con el enorme cráter, fácilmente de decenas de metros de radio. Bueno, supongo que eso es todo. Kohou murmuró lánguidamente mientras liberaba al Kenju de la convocatoria. Unas pocas ráfagas irregulares persistentes fueron todo lo que quedó cuando el bicornio escarlata desapareció. Ugaki rodó por el borde del cráter excavado por el Kenju, con los ojos girando de terror. Al presenciar la escena, sus subordinados perdieron el sentido y se dispersaron, corriendo hacia los alrededores. Entonces, ¿qué es esta cosa de la guerra electoral?, preguntó Kohou mientras miraba a Ugaki todavía boca abajo. Por supuesto, el gigante inconsciente no respondió. Nagise dejó escapar un grito agudo. Kohou-kun. Mira. Estaba mirando en dirección a un canal que atravesaba el centro de la isla. Como resultado de los vientos furiosos indiscriminados del Kenju, la niebla nocturna que cubría los alrededores de la pista había desaparecido. Gracias a eso, pudieron obtener una visión clara del estado de la isla. Aparte del nivel mínimo de iluminación, se veía prácticamente sin cambios desde que Kohou y compañía se fueron. Era el horizonte familiar de la isla artificial, excepto por una cosa, obvia a los ojos de todos. Estaban mirando el edificio en el centro de la isla. Había grietas en un enorme edificio con forma de pirámide invertida que se encontraba en el centro de la isla. Parecía las secuelas de alguien clavando una espada gigantesca en él. La vista se sintió similar a una declaración de guerra contra la propia isla Itogami. Alguien destrozó la Keystone Gate. Con una voz reseca, Kohou de alguna manera logró exprimir esas palabras. El desastre que había ocurrido en la isla Itogami finalmente los había golpeado en la cara. Parte 3. Pasaron unos 15 minutos hasta que Ugaki se despertó. Lo habían dejado sin rodeos en el piso del edificio abandonado de la Guardia Costera. Esto no fue una humillación intencional de ningún tipo, los sofás y bancos del edificio no eran lo suficientemente grandes para soportar el enorme cuerpo de Ugaki. Se dio vueltas mientras dormía y golpeó el suelo, y el dolor resultante lo hizo recuperar la conciencia. Mirando a Ugaki desde un lado con una mirada de preocupación, estaba Kanen. ¿Estás bien?, ella preguntó. Sí. Ugaki parpadeó maravillado ante la chica de cabello plateado y ojos azules que lo llamaba con tanta delicadeza. Debe haber tenido dificultad para aceptar la vista ante él como real. Karen sonrió suavemente aliviada, una expresión que podría alegrar al mundo entero. ¿Es esto el cielo? Ugaki exhaló, embelesado. Realmente pensó que Kohou lo había matado antes. Kohou le dio a la frente de Ugaki un buen y fuerte golpe. Por supuesto que no lo es. Simplemente te asustaste y te desmayaste por la explosión. ¡Wow! Gimiendo por el dolor en la frente, Ugaki parecía como si acabara de despertar de un sueño. Su mirada se movió hacia el rostro de Kohou, con lo cual jadeó, visiblemente cauteloso mientras se sentaba. Tú eres eso. Por favor, no te muevas. Cuando Ugaki se levantó, una hoja plateada apuntó directamente a su garganta. La sensación de frío hizo que Ugaki contuviera el aliento. Esta lanza anula la energía demoníaca. Tu habilidad de curación como Troul no será de utilidad. Yukina, preparada con Sekkarou listo, mirando sin emociones a Ugaki mientras hablaba. En términos de apariencia angelical, apenas era inferior a Kanen, pero la hostilidad de Yukina la hizo parecer un ángel de la muerte. Asahi, sentada en una silla de oficina barata, cruzó las piernas y dijo con frialdad, tus aliados se escaparon, así que no estoy segura de hasta dónde te llevaría tu precioso poder curativo de todos modos. Las dos estaban muy irritadas por haber visto la Keystone Gate destrozada. Ahora que sabían que la isla Itogami estaba en un peligro mucho mayor de lo que habían supuesto, tenían muy poco tiempo para lidiar con gente como Ugaki. En el peor de los casos, tendrían que recurrir a amenazas e intimidación para hacer hablar a Ugaki. Afortunadamente, Ugaki parecía haber perdido hace tiempo su voluntad de resistir. Ver de cerca al Kenju de Kohou definitivamente lo había afectado. No habría necesidad de recurrir a más violencia. Supongo que haré la primera pregunta, dijo Kohou, su tono era serio. ¿Qué pasó en la isla Itogami mientras no estábamos? La mirada de Ugaki vagó cuando Yukina tocó su garganta con la punta de su lanza. Preguntar qué pasó no es muy específico. Asahi golpeó salvajemente la parte superior de un escritorio de acero, su paciencia se agotó. ¿Cuándo se destruyó Keystone Gate? ¿Quién lo hizo? Ese fue el cuarto progenitor, ¿qué? Kohou rugió, con las cejas levantadas. Ugaki se encogió. No estoy mintiendo. Es la verdad, Aniki. Cuando me convertí en tú. Lo que sea. Danos algunos detalles, maldita sea. Enfurecido, Kohou agarró a Ugaki por el cuello y lo levantó, sacudiendo su enorme cuello de Troul de un lado a otro lo suficiente como para que se sacudiera. Ayer. No, anteayer por la noche. La Keystone Gate fue allanada por un grupo que se hacía llamar la Orden del Fin. ¿Orden del Fin?
El nombre desconocido hizo que Kohou inclinara la cabeza. Una expresión de perplejidad se apoderó de Yukina también. Usan máscaras espeluznantes que parecen calaveras. Le dicen a la gente que han estado sirviendo al verdadero cuarto progenitor desde la antigüedad. Explicó Ugaki, con timidez. El verdadero cuarto progenitor. Asahi apoyó la mejilla en la palma de su mano. No me gusta esto. Un grupo misterioso que dice servir al cuarto progenitor atacó al amparo de la oscuridad, diezmando la Keystone Gate. Difícilmente podía culpar a la gente por confundir al autor de la destrucción de Keystone Gate con el cuarto progenitor. ¿Qué diablos está tramando la guardia de la isla? Ya se interrumpió. Deberían haber estado en alerta especial. La posibilidad de que ocurriera terrorismo mágico durante la ausencia temporal de Kohou de la isla. Itogami había sido considerada de antemano. Naturalmente, la corporación administrativa había iniciado contramedidas, reforzando los números de la guardia de la isla e incluso solicitando el apoyo de la organización Rey León. Nunca habría pensado que la Keystone Gate caería tan fácilmente. Ugaki se giró hacia Yase con incredulidad. La gente dice que fueron aniquilados. Aniquilados. Yase parpadeó en estado de shock. Si la fuerza de defensa de la Keystone Gate había sido aniquilada, eso significaba que Minami Yanatsuki, la bruja del vacío, así como Shizuke Koyomi, Paper Noise, también habían sido derrotadas. Cualquiera que esté familiarizado con su poder, encontraría una historia así difícil de creer. Por lo que escuché, 3 personas de la Orden del Fin se hicieron cargo de la sede de la corporación administrativa, incluido el sistema de gestión de la ciudad. La prueba está, aquí mismo. Ugaki les mostró el brazalete de registro de demonios que llevaba en la muñeca izquierda. Un símbolo complejo de formas geométricas de varias capas flotaba en la pantalla del dispositivo de identificación estilo brazalete. La voz de Yukina era aguda. El hechizo mágico ritual que usaste antes. Ugaki se movió con miedo y asintió. Esto prueba que eres un candidato a gobernante. El derecho de usar esto y hacer pactos con súbditos fue otorgado a todos los demonios. Cuantos más súbditos tengas, mayor será la energía demoníaca que obtenga el candidato a gobernante. Kohou resopló con exasperación. Así que es por eso que estabas tratando de reclutarnos antes. Ugaki bajó los ojos con expresión culpable. Lo siento por eso. Tal vez había reflexionado sobre lo que había hecho, comenzó a hablar de ello a cuentagotas sin que nadie lo presionara. Al principio la gente lo trató como un pequeño juego. Pero en el camino, se intensificó para atrapar sujetos y se sintió mucho más como tratar de matarse unos a otros. Para ganar, debes reunir a todos los sujetos que puedas, y si no puedes, la única otra forma es ponerte bajo el estandarte de un poderoso candidato a gobernante. Un juego. Si toman la energía de las personas a un ritmo como ese, no hay forma de que los sujetos puedan resistir. Un error y los humanos normales o incluso los demonios con poca resistencia se marchitarán y morirán, gritó Kohou. Asahi habló como si estuviera regañando al irritado Kohou por su ira. Al grupo que preparó esto no parece importarle eso. Kohou apretó los dientes. La Orden del Fin. No estaba dispuesto a confiar plenamente en Ugaki, pero al menos, el troll parecía haberles dicho la verdad hasta ese momento. Ya habían confirmado que los brazaletes de registro de demonios habían sido pirateados y lo habían visto recolectar energía demoníaca de sus súbditos. De hecho, la Keystone Gate había sido destruida. Más importante aún, no creía que el tipo tuviera las agallas para mentir dadas las circunstancias. Entonces, ¿para qué quería este grupo de la Orden del Fin usarlos a todos?, preguntó Kohou. La guerra electoral, respondió Ugaki con seriedad. Es una competencia sin restricciones entre los candidatos a gobernantes, y el candidato que sobreviva y gane, unificará todos los dominios, gobernará la isla Itogami en lugar del cuarto progenitor, dicen. ¿En lugar del cuarto progenitor? ¿Quién diablos fue y decidió algo así? Kohou gruñó. Tenía poco aprecio por ser el gobernante de la isla Itogami, pero eso no significaba que Kohou estuviera bien con que alguien escogiera arbitrariamente a su sucesor a sus espaldas. Pero el nombre del individuo en los labios de Ugaki no era lo que esperaba. El cuarto progenitor. ¿Qué? Así es. El cuarto progenitor lo dijo en este vídeo promocional que está en todas partes. ¿Un vídeo? Sí. Si dudas de mí, solo enciende la televisión. No importa qué canal elijas tampoco. Ugaki señaló un pequeño monitor LCD en la esquina de la cabaña. Era un televisor completamente común para uso doméstico. Pertenecía a la guardia costera. Se había colocado un control remoto en la pared cercana. Nagise, justo al lado de la pared, se acercó al televisor y lo encendió. El individuo que se mostraba en la pantalla estaba muy por encima de las expectativas de Kohou. Era un chico guapo con un físico delicado. Yukina levantó la cara como si alguien la hubiera abofeteado. Había un aire de ira y miedo flotando en sus ojos. Los dedos con los que Yukina agarraba su lanza plateada producían pequeños espasmos por la tensión. Él. ¿Por qué? ¿Imeraji?
¿Conoces a este tipo?, preguntó Kohou, sorprendido por la reacción de Yukina. Era la primera vez que Kohou veía a Yukina mostrar una emoción tan agresiva en su rostro. Él. Yukina trató de explicar, pero sus emociones se habían adelantado tanto que no pudo pronunciar las palabras. En ese instante, el chico en la pantalla del televisor abrió lentamente la boca, sus ojos permanecieron cerrados mientras hablaba. Este anuncio es para todos los humanos, así como para todos los demonios que residen en la isla Itogami. Tenía la piel blanca y el cabello dorado que ondeaba como una llama. Kohou tuvo un déjà vu solo con mirarlo. Sin ninguna razón en particular, ver a un chico que se parecía tanto a ella lo puso nervioso. El chico sonrió hermosamente mientras continuaba. Mi nombre es Deblood, gobernante de la ciudad-estado del dominio de Itogami. Algunos me llaman el cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo. Su voz era melódica mientras se extendía solemnemente por la oscuridad. Kohou y los demás se quedaron aturdidos al verlo sonreír. Parte 4. Ellos, nos la jugaron bien. Asahi fue la primera en recuperarse de la sorpresa. Una expresión de agudo arrepentimiento se apoderó de ella cuando golpeó con un talón un cubo de basura adyacente en un ataque de ira. Ocultar la verdadera identidad de Kohou realmente nos mordió el trasero, dijo Yase, cubriendo sus ojos con su mano derecha. Nunca pensamos que un cuarto progenitor falso aparecería y reclamaría el nombre. Estaba desplomado contra una pared como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Parecía humillado por el hecho de que su propio plan había sido usado en su contra. Además de eso, eligieron un momento en el que Kohou no estaba en la isla Itogami para atacar. Hacer todo lo posible para destrozar la Keystone Gate debe haber sido para que su poder fuera más fácil de apreciar, ¿eh? Bastante minucioso. Oye, ¿es este el momento de admirar al idiota?, exclamó Kohou, indignado. Anteriormente había oído hablar de la existencia del chico que se hacía llamar Deblood de Yukina. Él era el cabecilla detrás del grupo que había encerrado a Kohou y a otros en otra dimensión llamada Isla Onrai, jugando con los corazones de otras personas para realizar experimentos una y otra vez. Kohou estaba lleno de energía. Vamos a atrapar a ese mocoso y poner fin a esta tontería de la guerra electoral. ¿Qué tengo que hacer? Sin revisar la situación un poco más, realmente no hay mucho que decir. En contraste, la respuesta de Asahi fue realista. Lo primero que queremos es información, dijo Yase con calma. Queremos saber el número y la fuerza de la Orden del Fin, y ser conscientes de hasta dónde se han extendido los efectos de esta guerra. Kohou solo podía decir que su afirmación era verdaderamente sólida. Tenían muy poca información para trabajar en este momento. Nagise, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, agarró suavemente la manga de Kohou. Oye, Kohou-kun. Mimori-chan y Gahou-kun están a salvo, ¿verdad? Asahi saltó y abrazó fuertemente a Nagise por detrás. Era el comportamiento natural que esperarías. De hermanas reales. Sí. No puedo evitar preocuparme por mis familiares y amigos también. Maldita sea. Podría averiguarlo en un instante si tan solo pudiera usar a Mogwai. Así que el verdadero problema es la Keystone Gate, Kohou apretó el puño mientras echaba un vistazo a la pantalla de su teléfono celular, aún mostrando que estaba fuera de alcance. El cese de la red de comunicaciones y la magia ritual que usaban los brazaletes de registro demoníaco estaban ocurriendo porque la Orden del Fin se había apoderado de la Keystone Gate. En otras palabras, si recuperaran la Keystone Gate, podrían detener la guerra electoral que Deblood había instigado. Por supuesto, el problema era que no sabían nada sobre la Orden del Fin. Kohou no pensó que podrían enfrentarse a este nivel de enemigo cargando sin un plan y sin idea de la fuerza del enemigo. Es por eso que Asahi ya se afirmaban que primero necesitaban información. Sin embargo, gracias a que la red de comunicaciones no funcionaba, no tenían forma de recopilar esa información. Involucrarse en la guerra era arriesgado, al igual que acercarse alegremente a las zonas urbanas. ¿Qué diablos deberíamos hacer?, pensó Kohou mientras se agarraba la cabeza. Ugaki levantó una voz tímida. Por cierto, ¿cuánto tiempo planeabas quedarte aquí, Aniki? ¿Es inconveniente para ti si estamos aquí? Kohou preguntó bruscamente, demasiado cansado para corregir la parte de Aniki. Los hombros de Ugaki se tensaron por el nerviosismo. No, al revés. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero usaste una energía demoníaca bastante extravagante allí. Solo estoy pensando, las personas en otros dominios no notarían esas cosas también. Oh, cierto. Asahi jadeó al darse cuenta repentinamente. Según el pensamiento convencional, usar una fuerte energía demoníaca significa que tienes muchos súbditos en tu haber. Ugaki asintió firmemente con una mirada de ahora entiendes lo que estoy diciendo. Sí, eso es lo que quiero decir, Ane-san. De ninguna manera soy una hermana para ti. La próxima vez que me llames así, te llamaré Pork Troll. Cerdo Troll. Pork Troll. Esa respuesta extremadamente cruel golpeó a Ugaki en su núcleo, como si viviera en un mundo sin piedad. Kohou simpatizaba un poco con el chico.
Sin duda, era una burla de que era un troll corpulento, pero era un apodo realmente horrible. Más importante aún, ¿qué sucede si la gente en otros dominios lo nota?, preguntó Kojou. Me pregunto. Sería genial si se acobardaran y huyeran. Respondió Ugaki, pero estos son tipos que creen que pueden ser gobernantes de la isla Itogami en lugar del cuarto progenitor y todo eso. Ciertamente, si fueran lo suficientemente enanos como para huir aterrorizados del Kenju de Kojou, podrían quedarse solos y eso sería todo. Sin embargo, los candidatos a gobernantes que vienen a atacar a pesar de eso serían un problema, las posibilidades de que tuvieran un plan y el poder para enfrentarse a Kojou eran bastante altas. La posibilidad de que aparezcan simples imbéciles sin ningún sentido de supervivencia también parece bastante alta, comentó Yase, mirando a Ugaki. Karen se puso en cuclillas abruptamente al lado de Ugaki, como si algo le hubiera venido a la mente de repente. La magia ritual de antes tiene el efecto secundario de aumentar la agresión del lanzador. Estoy en lo correcto. Ugaki se sonrojó cuando Karen lo miró fijamente a los ojos. Se sentía tenso. Ahora que lo mencionas, tengo la sensación de que tienes razón. Es como un subidón de adrenalina. Ya se chasqueó la lengua al darse cuenta de la gravedad de la situación. La magia ritual que la Orden del Fin había elaborado tenía el efecto secundario de hacer que los demonios se volvieran beligerantes. Incluso las personalidades normalmente relajadas de los demonios se estaban volviendo agresivas. Si no fuera por eso, incluso con la Keystone Gate destruida, no había forma de que los demonios pelearan entre sí. Normalmente, todos los que llevaban brazaletes de registro de demonios de un santuario demoníaco eran ciudadanos que deseaban una coexistencia pacífica con la humanidad. Así que eso es lo que es, dijo Yase. ¡Qué molestia! Podría ser una buena idea cambiar de ubicación antes de que empiecen a aparecer los bichos raros. Sí, pero ¿a dónde? ¿Y cómo?, preguntó Asahi. Incluso si dejaran a Ugaki, eran un grupo de 6 chicos y chicas, deambular en la oscuridad de la noche los haría destacar como un pulgar adolorido incluso en tiempos normales. Hacerlo justo en medio de esta situación, era prácticamente rogar por ser atacado. Necesitaban pensar en algún tipo de contramedida. Antes de que ya se pudiera idear un plan tangible, sintió que Yukina se ponía en guardia. No. Apretó su lanza plateada y se movió hacia la ventana en la pared. Imeraji. Desafortunadamente, parece que lo notamos demasiado tarde. ¿Algún grupo de nuevos candidatos? La expresión de Kojou se volvió grave mientras miraba por la ventana. Yase rápidamente apagó las luces de la habitación. Kojou vio a un grupo saltando la valla que rodeaba la base y acercándose al edificio. Su número era mayor de lo que esperaba, más de 60 solo por lo que podía contar sobre la marcha. No tenían un solo atuendo definido como el que habían usado los subordinados de Ugaki, pero sus movimientos de alguna manera parecían compartir peculiaridades similares. Ugaki asomó solo la mitad de su rostro por la ventana cuando su voz se volvió aguda por el miedo. Esto es malo, esa es la alianza de bandidos. Ese nombre los hace sonar peligrosos, murmuró Kojou, impasible. Ugaki y su gente tenían un terrible sentido de la moda. Mientras tanto, la alianza de bandidos sonaba perfecto para un nombre de dominio. Kojou tuvo que preguntarse si ese no era un nombre tomado de una pandilla de alguna película. No tienes tiempo para actuar tan tranquilo. Los ojos de Ugaki estaban en lágrimas mientras suplicaba. Estos muchachos son una alianza de 4 dominios de alrededor de estas partes. Todos los líderes son hombres bestia, y escuché que tienen más de 700 súbditos. Kojou miró a Ugaki sorprendido. Esa es mucha gente para conseguir en solo 2 o 3 días, ¿verdad? Así de ocupados han estado aplastando a todos los demás. Aplastar grandes dominios y agarrar a sus súbditos es una forma bastante eficiente de construir su propio poder. Ya veo. Kojou entendió la razón del nerviosismo de Ugaki. Era un dominio asociado de luchadores callejeros que había aumentado de tamaño a través de repetidos conflictos. Definitivamente serían oponentes peligrosos. Estamos completamente rodeados, declaró Yukina. Aún así, ella estaba tranquila. No siento que hablar las cosas nos lleve a ninguna parte. ¿Qué hacemos? ¿Pisotearlos?, preguntó Kojou. La alianza de bandidos supuestamente tenía más de 700 miembros, pero no parecía que hubieran reunido a todo el equipo antes de venir. Sin embargo, era posible que hubiera hasta 300 personas rodeando el edificio en el que estaban Kojou y los demás. Según su formación de batalla, los hombres bestia de clase oficial tenían entre 20 y 30 personas. Números como ese eran un poco difíciles de enfrentar en una pelea frontal. No, contra los hombres bestia, sería difícil incluso para nosotros dos escapar por completo de ellos, dijo Yukina. Si solo se tratara de comparar el poder ofensivo, los vampiros capaces de convocar a Kenjus estaban en la cima, pero en términos de habilidades físicas demoníacas, los hombres bestia estaban a pasos agigantados por encima. Había una gran variación individual, pero muchas personas bestia poseían explosividad, resistencia y excelentes sentidos del olfato y el oído, lo que hacía que librarse de su persecución fuera terriblemente difícil.
Además de eso, las únicas personas de su lado capaces de luchar contra esas personas eran Kohou y Yukina. Salir adelante en esas circunstancias simplemente no era realista. Si no podemos abrirnos paso, ¿deberíamos escondernos? Pero eso sería un asedio sin esperanza de refuerzos. Ya se suspiró mientras miraba el centro de la habitación. En primer lugar, esta es una pequeña cabaña, no un castillo, dijo nerviosamente Asahi. Si le prenden fuego, estamos acabados. Gracias a que no esperaba ningún combate en la superficie, la estación de guardacostas era una casa prefabricada de construcción económica. Simplemente no fue construida para resistir un asedio. Mierda. Esto es un fastidio. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Patearles el trasero a todos en su lugar. No puedes, Kohou, dijo Asahi con seriedad. Si lo que dijo Pork Troll es cierto, también son víctimas de la manipulación mágica de The Blood, ¿verdad? Kohou asintió mientras bajaba los hombros. Incluso los miembros que componen la beligerante alianza de bandidos eran originalmente ciudadanos de la isla Itogami que querían vivir en paz. Si es posible, Kohou tampoco quería lastimarlos. Engañando y controlando a tantas personas no relacionadas. Esto es como en la isla de Onrai, dijo Yukina con ira gélida. Anteriormente, el chico que se hacía llamar The Blood había empleado dispositivos conocidos como nanos Ikigami para hacer que la gente se volviera loca y atacara a Kohou en masa. Esto seguramente también era obra suya. Era como si The Blood se estuviera burlando del destino de Kohou, traicionado por aquellos a los que debía proteger. La voz de Kanen devolvió la mente de Kohou a la realidad de su lapso momentáneo. Oni-san. La claraboya, que no habían tenido en cuenta, se partió y los fragmentos de vidrio cayeron al suelo. Un hombre lobo bestializado asomó la cabeza por la claraboya. Kohou lanzó un feroz puñetazo hacia el hombre lobo, cayendo desde la claraboya. Kanase, al suelo. El hombre lobo evadió el golpe de Kohou con facilidad. Incluso el Kohou vampirizado no podía seguir. La agilidad de un hombre bestia. En un espacio reducido, era el otro lado quien tenía una ventaja. Abrumadora. Pero la velocidad de ataque de Yukina era incluso mayor que la de un hombre bestia. Usando su visión espiritual como guerrera chamán, podía ver un instante en el futuro y actuar en consecuencia. El hombre lobo no pudo evadir el ataque de Yukina, lanzado después de haber predicho de qué manera lo esquivaría su oponente. Wake y Kazuchi. La patada imbuida de energía ritual de Yukina explotó en la parte posterior del cráneo del hombre bestia. Con el cerebro ferozmente sacudido por el golpe, el sujeto ni siquiera pudo dejar escapar un grito y colapsó en el suelo. Ser testigo del poder de Yukina de primera mano desquició la mandíbula de Ugaki. Pero ese único hombre bestia no había sido el único enemigo que había entrado en el edificio. Otras bestias de la alianza de bandidos rompieron ventanas por todo el lugar, cayendo como una avalancha. Los encontramos. Es Ugaki. No dejes que se escape. Haz un círculo alrededor de la parte de atrás también. Vaya, chicas. Aquí hay chicas. Con las voces guturales y difíciles de entender propias de las bestias, los hombres soltaron gritos emocionados. El grupo de Kohou aún estaba a la defensiva, forzado a una esquina de la habitación. Kohou apretó los dientes con inquietud, incapaz de convocar a un Kenju en un edificio abarrotado. Mierda, hay demasiados de ellos. Yukina estaba luchando desesperadamente, pero era todo lo que podía hacer para mantener a la gente bestia a distancia, y los números de la alianza de bandidos seguían aumentando. Con numerosos camaradas suyos rodeando el edificio, cualquier posibilidad de escapar era casi nula. Incluso si Kohou pudiera intimidarlos con un Kenju, los miembros de la alianza de bandidos estaban en un estado tan emocionado que no se sabía si tendría algún efecto. Así que realmente no hay forma más que vencerlos, pensó Kohou, con una mirada de desesperación en su rostro. No tenía ni idea de las profundidades de la verdadera desesperación que ya se había acercado tanto. Parte 5. Kohou-kun. El chillido agudo de Nagise captó la atención de Kohou, y miró hacia atrás con pánico sorprendido, temiendo que una nueva bestia hubiera aparecido y la estuviera atacando. Afortunadamente, ella estaba a salvo. Sin embargo, sus ojos temerosos estaban fijos en una escena fuera de una ventana rota. Una horda de enormes tentáculos que se asemejaban a las entrañas de alguna criatura habían surgido de la oscuridad de la noche. Haciendo sonidos blandos, invadieron el edificio, envolviendo a las bestias sorprendidas una tras otra. ¿Qué pasa con estos tentáculos? Kohou se quedó en estado de shock, incapaz de reaccionar ante el giro inesperado de los acontecimientos. Los asustados hombres bestias se resistían, pero los oscuros tentáculos apretaron sin piedad a sus cautivos como si fueran pitones y los arrastraron fuera del edificio. Era una reminiscencia de una planta carnívora diabólica atrapando a su presa. La escena era repulsiva. ¡Ah! ¡Ac! ¡Ah! Ugaki hizo gemidos bajos, su rostro completamente pálido. Estaba mirando a individuos con túnicas blancas, flotando en el aire. 3 extrañas figuras estaban de pie sobre una maraña de tentáculos. Cada uno llevaba máscaras, calaveras de lagarto,
toro y humano respectivamente. Ugaki había caído en un estado de pánico cuando Yase sacudió su hombro y murmuró, «Oye, ¿qué pasa?». Ugaki se agarró la cabeza como un niño asustado. Su murmullo sonaba delirante. «Son ellos. Es la Orden del Fin». «¿Qué?», exclamó Yase, sorprendido, girando la cabeza hacia ellos. Mientras tanto, los tentáculos negros fregaban el suelo con los hombres bestia de la alianza de bandidos. No eran solo los que habían entrado al edificio, tampoco. Los que estaban en espera afuera y los sujetos que los rodeaban, fueron atacados uno tras otro, cegados sin piedad. «Esto es horrible». Asahi se estremeció. El cerco de la alianza de bandidos ya se había derrumbado. Aún así, los ataques no cesaron. Los sujetos que huyeron presas del pánico simplemente fueron atacados por la espalda, golpeados hasta que quedaron hechos jirones. Un miembro de la Orden del Fin controlaba los tentáculos, era el individuo con la máscara de cráneo humano. «Detente». Incapaz de soportarlo más, Kohou saltó fuera del edificio. Incluso si la gente de la alianza de bandidos fuera de un dominio beligerante, no podía quedarse quieto y ver cómo los golpeaban hasta la muerte. «¿Qué diablos estás tratando de hacer?», gritó Kohou. «Tú los metiste en esto, ¿no es así?». «Maldita sea». Su mano derecha atacó, cortando limpiamente cada tentáculo dentro de su campo de visión. Había convocado una fracción del poder de separación de su Kenju. Los pedazos de tentáculos separados se disolvieron en el aire y desaparecieron. El lanzador que manipulaba los tentáculos, por supuesto, resultó ileso. Kohou sintió que los tres individuos sonreían con desdén debajo de sus máscaras. Los tres miembros de la Orden del Fin hablaron a Kohou por turnos. «Aketsuki Kohou, heredero de la sangre de Kaleid Blood. Somos la Orden del Fin. Hemos servido al verdadero cuarto progenitor desde la antigüedad. Es nuestro deber hacerte comprender que eres un rey y guiarte hacia tu verdadero despertar». Kohou estaba estupefacto, pero solo por un momento, una ira feroz brotó dentro de él. El objetivo de la guerra electoral era despertarlo. «Estás diciendo que esta tontería es por mí. Dices que es mi culpa». Kohou puso fuerza en sus pies. Cediendo a su ira, se preparó para abalanzarse sobre los miembros de la Orden del Fin, que habían descendido al suelo. Quería aplastarles la cara. Pero alguien más se movió primero, dejando a Kohou atrás. Los sobrevivientes de la alianza de bandidos, los hombres bestia de clase líder, se apresuraron. «¿Por qué? ¿Cómo se atreven a hacerle eso a nuestros aliados? Los mataremos». «Idiotas, deténganse», gritó Kohou, desesperado al ver a los hombres bestia cargando imprudentemente de frente. Instantáneamente trató de convocar a un Kenju para que les prestara algo de apoyo. Simultáneamente, Yukina saltó del edificio. Ella intentó usar el efecto de oscilación de ondas divinas de Sekkarou para anular la magia de la Orden del Fin. Independientemente, los tres miembros de la Orden del Fin fueron más rápidos. Una horda de tentáculos salió disparada del aire, entrelazando todo el cuerpo de Kohou, impidiendo su invocación. La esbelta figura que llevaba la máscara de toro interceptó a Yukina. Con una espada curva transparente, bloqueando la lanza plateada y obstruyendo la carga de Yukina. Entonces, la figura que llevaba la máscara de lagarto recibió los ataques de los hombres bestia. En el instante en que entraron en contacto con la figura, los cuerpos de los hombres bestia fueron envueltos por llamas y vapor de color blanco puro. La gente bestia gritó y el desagradable olor a carne quemada flotaba por todas partes. El suelo bajo sus pies hirvió y el asfalto se derritió. Fue una cantidad increíble de calor. KHH. Una voz de inquietud salió de Yukina. Feroces chispas se esparcieron ante sus ojos. Abrumada por los ataques cortantes de la espada curva, Yukina estaba siendo obligada a retroceder centímetro a centímetro. El manejo de la espada del miembro de la Orden del Fin superaba con creces la habilidad de Yukina. Incluso con la visión espiritual de una guerrera chamán y la ventaja de alcance de su lanza, era todo lo que podía hacer para defenderse. En todo caso, se sentía como si el oponente se estuviera conteniendo. Esa espada. Lo que era aún más peligroso era el arma del oponente. En medio de la oscuridad, el arma transparente era difícil de ver, desviando su espacio contra los ataques de la hoja curva. Además, el arma en sí se sentía como si estuviera envuelta en un aura malévola. Estaba segura de que estaba equipada con algún tipo de habilidad mágica, pero desconocía su naturaleza. La cautela sobre las habilidades de la hoja entorpecieron los ataques de Yukina. Todo la ponía a la defensiva. Eso la dejó incapaz de apoyar a Kohou en su difícil batalla. El nerviosismo de Yukina la empujó aún más a un rincón. Constreñido por una horda de esos tentáculos negros, Kohou dejó escapar un grito de angustia. ¡Mierda! Un tentáculo delgado estaba envuelto alrededor de su garganta, presionando demasiado fuerte para que pudiera seguir hablando. La presión sobre sus arterias carótidas le nublaba la mente. Empujado contra la pared, Kohou escuchó una voz inesperada llegar a sus oídos. «Kohou, no te muevas». Atravesando su conciencia cada vez más vaga, pudo escuchar a Yase alto y claro.
El viento azotó a su alrededor con un rugido. La abrumadora presión del aire se convirtió en una hoja que cortó a la altura del cuello de Kojou. No sintió ninguna energía demoníaca. En comparación con los espectaculares ataques de la Orden Delfín, esta hoja de viento era más suave, pero había cortado con precisión el tentáculo que retorcía el cuello de Kojou. El tentáculo cortado se disipó. Hubo un espacio de un solo instante antes de que un nuevo tentáculo pudiera envolver a Kojou una vez más. Con sangre fresca enviada a su cerebro, los pensamientos cada vez más escasos de Kojou ganaron nueva claridad. Vamos, Cortauri Suxinu. El suelo ante los pies de Kojou se partió cuando una hoja de lava estalló. Este era el segundo Kenju del cuarto progenitor, un minotauro gigante con un cuerpo hecho de magma. Su físico incandescente quemó los tentáculos de la Orden Delfín, liberando a Kojou de su agarre. NGH. Desconfiados del rugido del minotauro, los 3 miembros de la Orden Delfín retrocedieron. Sin embargo, el ataque de Kojou no cedió. Hojas de magma surgieron del suelo una tras otra, persiguiendo a las figuras con túnicas blancas. Para poner fin a la guerra electoral, no podía permitir que estos 3 escaparan. Eran una pista preciosa vinculada a The Blood, cuya verdadera naturaleza seguía siendo desconocida. Más que eso, el comportamiento diabólico que habían mostrado a Kojou en ese momento lo había enfurecido. Respondiendo a la ira de Kojou, el minotauro aumentó la fuerza de sus ataques. La escala de las cuchillas de magma aumentó. Senpai. ¿Qué? El grito de Yukina, casi un alarido, hizo que Kojou jadeara y volviera a sus sentidos. De repente, una ráfaga de viento explosiva desde arriba imbuida de energía demoníaca asaltó a Kojou. Era una masa de viento furioso increíble que se sentía como un golpe de cañón. Al darse cuenta de que no podía evadirlo, Kojou desplegó una cuchilla de magma para interceptarlo. Las inmensas energías demoníacas chocaron de frente, aniquilándose mutuamente. Si Yukina no le hubiera advertido, Kojou seguramente habría sido aplastado sin poder hacer nada. ¿Por qué tú? Respirando entrecortadamente una y otra vez, Kojou miró más profundamente en la oscuridad. Estaba sonriendo mientras estaba de pie detrás de los 3 miembros de la Orden Delfín. Era mucho más pequeño de lo que Kojou había imaginado. Su físico era delicado para los chicos de su edad. Tenía un hermoso cabello rubio que parpadeaba como una llama de arcoíris. The Blood. Kojou gruñó. El chico mantuvo los ojos cerrados mientras sonreía y elegantemente inclinaba la cabeza. Esta es la primera vez que me has visto directamente, Aketsuki Kojou. Hablando con propiedad, me encantaría tener una charla amena contigo, pero aún es demasiado pronto. Después de todo, la guerra electoral no ha hecho más que empezar. Todo su cuerpo estaba envuelto en una niebla carmesí imbuida de energía demoníaca. Finalmente, la niebla se transformó en una bestia brillante y resplandeciente. Esa energía demoníaca. Yukina contuvo el aliento con miedo. Un miedo instintivo recorrió a Kojou mientras convocaba a un nuevo Kenju. No tenía el lujo de ningún pensamiento de moderación. Moviéndose de acuerdo con su instinto, desató indiscriminadamente su energía demoníaca. Ven, Regulus Ourem. Adelante, Praimes Ourem. The Blood respondió cuando el león relámpago que convocó Kojou se transformó en un relámpago y lo atacó, quien también convocó a su propio Kenju para interceptarlo. Era un león negro envuelto por un rayo. 2 rayos chocaron ferozmente de frente. Un gran calor y ondas de choque se dispersaron, devastando el subflotador en el que estaban Kojou y los demás. Ja, 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 ja. La voz risueña, serena y despreocupada del chico resonó en medio de los rugidos de destrucción. Quemado por la reacción eléctrica, Kojou gritó, The Blood. ¿Qué demonios eres? Nadie le respondería. El aire se estremeció y el suelo artificial se abrió. Entre esos destellos ardientes y deslumbrantes, lo único que siguió reverberando fue la hermosa y risueña voz del chico.